Tenemos por delante, en esta primera sesión, hablar de los Médici y en particular de Lorenzo el Magnífico, al que llegaremos en la parte final, en la segunda parte de la conferencia, y ver el poder de la cultura para contrastar con la cultura del poder, que es el lema que veremos en la próxima sesión. Es, por tanto, mi intento el de trazar en dos conferencias la historia de una familia cuyo apellido abría muchas puertas, pero que en algunos momentos también las cerraba a sus propios miembros. Por tanto, como todas las familias, y esto sucede en las mejores y en las peores, luces y sombras, en esta primera conferencia veremos sobre todo luces y en la conferencia del jueves alguna de esas sombras. Porque en realidad el mejor resumen es que se trata de la historia de una familia, no tanto de un apellido, sino que la evolución de los Médici fue el resultado de apostar por una familia y no tanto por personas concretas, no solo Lorenzo el Magnífico. Y en este vistazo por la evolución de la familia, que podríamos resumir diciendo que desde el punto de vista personal pasaron de comerciantes a reyes. Los primeros Médici fueron comerciantes y los últimos prácticamente reyes o monarcas. Y en relación con su ciudad, Florencia fue un lugar que pasó de la república, bien entendida como se entendía entonces, en el contexto de su tiempo, a una monarquía absolutista. Naturalmente, resumir 300 años o más de 300 años en 2 horas es difícil, pero hay algunas cuestiones previas que conviene tal vez aclarar en la medida de lo posible, porque quedan algunos misterios. Uno de ellos es el origen del apellido propiamente, porque ninguno de los antepasados de Lorenzo el Magnífico tuvo nada que ver con la medicina. Sin embargo, Medici es el apellido en el que se reconocieron todos y el apellido al que quisieron dar lustre después, pero, como digo, no se tienen noticias de médicos. Era una familia de agricultores enriquecidos de la comarca del Mugello y que empezaron a tener actividades mercantiles en la ciudad de Florencia, desde muy antiguo como mercaderes, agricultores y mercaderes de lana. Más de 3 siglos de poder, como dice ahí la pantalla, de finales del siglo XIV, efectivamente, a principios del siglo XVIII, prácticamente 350 años de protagonismo histórico, no solo en Florencia, no solo en Toscana, sino en toda Europa, y por tanto seguramente es el apellido más importante y trascendente, aunque no de orígenes aristocráticos, sino que como se ve, de humildes orígenes comerciales, en una historia que vamos a trazar hoy. Estuve a punto de poner desde 1434, entenderán por qué, hasta 1737, también entenderán por qué, porque ahí se extinguió sin descendencia el último gran duque de Toscana, Juan Gastón, pero ya influían a finales del siglo XIV y, por tanto, más de 3 siglos. Por lo menos 2 papas y 2 reinas. Hay que aclararlo de por lo menos porque hubo efectivamente 2 papas reconocidos como tales, León X y Clemente VII, con el apellido Medici, y hubo al menos 2 reinas de Francia que actuaron además en algún caso como tales, como reinas regentes, Catalina y María, pero hubo otros miembros de la familia que alcanzaron dignidad real y emparentaron con familias reales de toda Europa. 2 grandes ramas. Esto es importante aclararlo también hoy, porque se entenderán algunas de las cosas que veremos en la sesión del jueves. 2 grandes ramas que eran los Cafaggiolo, por una villa en la zona de Cafaggiolo, y los Popolano, que se integraron tal vez un poco más con la gente de la ciudad de Florencia, pero eso deriva de estos 2 personajes que ven aquí y que verán, que son Cosme el Viejo y su hermano Lorenzo el Viejo, a los que enseguida mencionaré. Es importante también lo del escudo. Ahí tienen una pequeña evolución. Como he dicho, hay muchas bolas y 3 flores de lis. No se sabe muy bien tampoco cuál es el origen. Muchos de los escudos nobiliarios eran inicialmente inventados, como sucede con familias que no tenían origen nobiliario o aludían a la profesión. Por eso alguna vez se había pensado que esto podían ser píldoras,
y que aludían a la profesión de los Medici y, por tanto, a ese apellido, pero no son píldoras, son una especie de bolas, roeles en términos heráldicos, y de color de gules, ¿no? Sería también el otro término, y como ven el número de bolas fue menguando, no precisamente porque menguase el poder de los Medici, sino al contrario, de las 11 iniciales pasaron luego a las 6 y luego a las 5 con una bola azul. Ahí tienen toda la evolución y los últimos escudos tienen el añadido de los atributos papales o monárquicos del Gran Duca. Pero digamos, el emblema quedó con esas 5 bolas que, como digo, se llaman heráldicamente roeles y que seguramente no representan píldoras, como ya he dicho, sino bisantes, que eran pequeños pesos que tenían un valor monetario de origen bizantino y, por tanto, que aluden no a la medicina, sino al comercio. En tiempos de Pedro el Gotoso, hablaremos de él hoy también muy brevemente, se añadió, por concesión del rey de Francia, se añadió esa bola azul con los lises, con las flores de lis. Y un lema, en realidad también es más de un lema. Festina lente era el lema que adoptó Cosme I, no Cosme el Viejo, sino el gran duque Cosme I, y es un motivo clásico, apresúrate despacio, ¿no? Que tenía además alguna vinculación con emblemas que ustedes habrán visto, el áncora y el delfín, el velero y la tortuga, por ejemplo, pero en realidad Lorenzo el Magnífico tuvo un lema personal al que aludiré después y parece que los primeros Medici usaban otro, mucho más genérico y al alcance de cualquiera, que decía semper, siempre. En cualquier caso, esta idea de la constancia, esta idea del tiempo, es fundamental para entender las aportaciones no solo de los actores individuales que fueron importantes en esta historia, sino también esa conciencia no de clase, sino conciencia de familia y conciencia de la prosperidad que una familia como aquella a la que ellos pertenecían merecía. Por tanto, para llegar a Lorenzo el Magnífico es muy necesario, y yo creo que también es de justicia, mencionar a los 2 o 3 Medici anteriores a Lorenzo el Magnífico que aportaron algo a la causa, por así decirlo. Y el primer personaje es naturalmente el de Giovanni di Vici dei Medici, que aprendió el oficio de banquero de su tío, tenía un tío banquero que tenía filiales en varios lugares, y que es el que dio el gran paso económico. Ahí tienen un poco el resumen de su trayectoria, pero yo lo iré completando o no en función del tiempo de que vayamos disponiendo. Pero unos minutos nos tenemos que detener en Giovanni di Vici dei Medici. Estamos, como ven, todavía a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, y para Giovanni fue muy importante la posibilidad de casarse con Picarda Bueri. Hoy, en esta primera sesión, quizá tengamos un exceso de testosterona, pero el jueves hablaremos de algunas mujeres interesantes de la familia, pero hoy van a ser prácticamente todo hombres. Pero fueron importantes las mujeres con las que se casaron. Por ejemplo, Picarda Bueri aportó una dote considerable que le sirvió a Giovanni para comprar la filial romana del banco de su tío y poder abrir después la filial florentina. Y en ese punto, la fundación de la sede florentina de la banca familiar, 1397, es otra de las fechas importantes. Pero es importante también por el contexto, porque se fue abriendo paso, compitiendo con otras familias, esta competencia con otras grandes familias florentinas, veremos cómo aflora, nunca mejor dicho, en estas conversaciones de hoy y del jueves, y se hizo con la gestión de las cuentas del papado. La relación de los Medici con el papado, que no siempre fue amable ni siempre fue fructífera, a veces fue en cambio muy perjudicial para los Medici, pero esta relación con el papado va a ser fundamental para el desarrollo económico y del poderío
político de la familia. El perfil de Giovanni de' Medici no es el de Lorenzo el Magnífico, no es todavía un mecenas generoso, pero intuyó que el dinero se podía usar para obras sociales. Y no fue un mecenas artístico, pero le hizo encargos importantes, por ejemplo, a Brunelleschi. Y esto fue muy influyente en la opinión que de la familia Medici empezaron a tener los florentinos, porque promovió una especie de censo de hacienda, un censo tributario para que pagasen más las familias que más tenían, incluida la suya, y menos las que menos posesiones tenían. Y ese catastro de 1427 fue una de las piedras con las que se fundó la popularidad de los Medici, que es algo que también será importante, como veremos, en momentos estratégicos o incluso dramáticos. Contaron, por lo general, con el favor del pueblo o de la población, por lo menos de Florencia. Giovanni de' Medici, a su muerte, era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Veremos en contraste con alguno de sus descendientes. Ahí tienen, lo he puesto para pasar página rápido, pero en cualquier caso, en relación con los encargos a Brunelleschi que les he dicho, pues ahí está la iglesia de San Lorenzo, que se convirtió casi en la iglesia familiar y en el barrio de los Medici, y por eso encargaron allí tantas obras, en la biblioteca laurenciana, en la misma basílica, en las dos sacristías, la vieja y la nueva. De la nueva, si nos da tiempo, hablaremos el próximo día, o en relación con Miguel Ángel, o aludiré a ella después. Pero ya Giovanni de' Medici le encargó a Brunelleschi la sacristía vieja, donde empezaron a enterrar a algunos miembros de la familia, algunos medio en secreto, otros de una manera más pública. Giovanni de' Medici tuvo varios hijos. Aquí casi prácticamente hablaremos solo de los varones, porque el único que contaba era el primer hijo varón, y luego relativamente algunos de los varones que nacían después. Veremos que esto forma parte también, de alguna manera, de la política propagandística y de la política de expansión de los Medici. Bien, Giovanni de' Medici, digamos, para entendernos, el fundador de la prosperidad económica, el iniciador de la prosperidad económica, porque al final de su vida era una de las grandes riquezas de la ciudad, una de las grandes fortunas de la ciudad, tuvo estos dos hijos, digamos, notorios para la historia. A los dos se les llama el Viejo para distinguirlos de otros Cosmes y de otros Lorenzos que han venido después. Y, como ven, Cosme el Viejo y Lorenzo el Viejo. Si me detengo un minuto aquí, porque se ve rápidamente en la pantalla, es porque este es el origen de esas dos ramas, la de los Cafaggiolo, a la que pertenecía Lorenzo de' Medici, por ejemplo, y alguno de sus hijos, que deriva de Cosme el Viejo, y la otra llamada de los Popolani, que deriva de Lorenzo el Viejo, y que, aunque no tuvo mucho protagonismo en los tiempos que vamos a ver hoy, al final fue la rama que solucionó la permanencia, la continuidad y la posteridad de la familia. Y a partir del siglo XVI prácticamente todos, a partir de Cosme, bueno, de antes incluso, pero a partir singularmente de Cosme I, no el Viejo, sino Cosme I, derivan todos de esa otra rama, la rama cadeta que dicen los italianos, la de Segundón, del Segundón Lorenzo el Viejo. Sí conviene que, como prólogo a las grandezas de Lorenzo el Magnífico, nos detengamos un momento en Cosme el Viejo, el primer hijo varón de Giovanni de' Medici. Por cierto, no lo he dicho al principio, debería decirlo, siempre se duda cómo pronunciar y cómo escribir, pero yo prefiero mantener la forma italiana y pronunciarlo la italiana, Medici, en lugar de acentuar la E, porque entonces habría que poner una CH, ¿no? Pero a veces verán ustedes los Medici, ¿no? Pero, digamos, la pronunciación correcta es Medici y prefiero mantenerlo. Luego veremos por qué es mejor mantenerlo, porque hay un equívoco con una frase de Leonardo da Vinci que da mucho juego a tal propósito, ¿no? Pero
Medici sin acento, pero tienen que pronunciarlo como si fuera al final una CH. Bien, decía, vamos a detenernos un momento en Cosme el Viejo, porque ya en su tiempo, algunos dicen que en vida, pero parece ser que fue en cuanto murió, lo denominaron, naturalmente los de la familia y los florentinos, lo denominaron de manera más o menos unánime, ya veremos que esa unanimidad no era tal, el padre de la patria. Por tanto, antes de Lorenzo el Magnífico, el gran personaje que ya tiene las características de Lorenzo el Magnífico, pero no exactamente su fama, fue este personaje, Cosme el Viejo, primer señor de facto de Florencia, porque se hizo con el control de la ciudad. De hecho, era habitual que en las familias oligárquicas de la República, sigamos llamándola así, de Florencia, el gobierno de esas repúblicas como la de Florencia, se formaba con grandes hombres a los que se escogía por su notoriedad, por su contribución a la ciudad, y durante un tiempo relativamente breve eran gonfalonieros o priores de la ciudad, cargos que se turnaban. Hace tiempo que tuve la ocasión de hablar de Dante, recordarán algunos de los presentes que Dante también tuvo, digamos, vivió en esa época de cambios políticos. Pues bien, el gran logro, por decirlo así, de Cosme el Viejo es hacer que ese cargo de gonfaloniero o de prior no fuera rotativo, no fuera rotatorio, sino que fuese permanente. Y se hizo con el poder de la ciudad, con discreción, pero de hecho quien mandaba en la ciudad este cargo de gonfaloniero que se convirtió prácticamente en permanente. Pero otro rasgo importante de Cosme el Viejo, que ya nos acerca a Lorenzo el Magnífico, fue que recibió una formación humanística sumada a la tradición financiera familiar y que hizo un uso muy inteligente de su riqueza, no solo desde el punto de vista de hacer buenas obras, ¿no?, como benefactor del arte, sino el uso del arte con un fin propagandístico. Y fue uno de los inventores de eso, que en fin, ya se usaba en otros tiempos, evidentemente, pero en la época de la que hablamos fue el gran maestro del uso propagandístico del mecenazgo artístico, pero se gastó muchísimo dinero en obras de todo tipo de carácter cultural. También fue bueno su matrimonio con Contesina de Ibardi, y esto lo explicaré un poco mejor el próximo día porque tiene que ver con las sombras de los Medici. Todos ellos tuvieron muchísima oposición de las otras familias, la mayor parte de ellas eran de origen aristocrático, que no veían con buenos ojos que estos mercaderes venidos de las afueras, que trataban con ganado, que vendían lana y que se habían enriquecido, que estos nuevos ricos, en definitiva, se hicieran con el poder de la ciudad. Y tuvieron que afrontar muchos intentos de asesinato, intentos de condena, y de algunos de ellos hablaremos más adelante, porque el próximo día, porque hoy queremos hablar sobre todo de las luces. Pues bien, algunas de las primeras luces las encendió indudablemente Cosme el Viejo, padre de la patria, que hizo cosas muy interesantes y muy inteligentes, muy productivas para la ciudad y muy inteligentes también para su familia, porque supo captar el signo de los tiempos. Uno de los signos de los tiempos era la guerra secular contra el Imperio Bizantino, contra los turcos, mejor dicho, en concreto, y vio una oportunidad para celebrar en Florencia, esto pasa como hoy en día con las Olimpiadas, cuando se las disputan, ¿no? Pues Cosme el Viejo consiguió que se acabase, no que empezase, sino que acabase en Florencia un concilio ecuménico que empezó en Basilea en el año 31, de estos concilios que duraban muchos años, uno de los concilios más importantes de la época de la Iglesia, porque intentaba evitar el cisma. Era el concilio ecuménico de Basilea, que luego pasó a Ferrara, y unos años antes de esta fecha que tienen ustedes aquí, 1439, en Ferrara hubo una epidemia de peste que hizo desaconsejable seguir con la celebración del concilio ecuménico, y Cosme el Viejo se ofreció a organizarlo gastando una gran cantidad de dinero, y a eso hay que decir que la delegación
que vino de Bizancio, como entonces se decía, constaba de 700 miembros de la Iglesia bizantina que acudieron al concilio ecuménico en Florencia. Y ese fue uno de los grandes triunfos, digamos, de imagen que consiguió Cosme el Viejo, que además hizo obras privadas muy importantes. Supongo que muchos de ustedes han estado en Florencia y han visto algunas de ellas. La Villa de Careggi es una de las principales, que se convirtió en un centro después, en tiempo de Lorenzo el Magnífico, en un centro cultural extraordinario, y sobre todo el Palacio Medici, que inicialmente le encargó a Brunelleschi. Esto ayuda a entender también la mentalidad de este Cosme el Viejo, que estaba a punto de convertirse, o era ya posiblemente, no solo el más rico de Florencia, sino que murió siendo el hombre más rico de Europa, de su tiempo, y le encargó a Brunelleschi, al que ya le había hecho su padre algunos encargos, le encargó la construcción de una morada privada, de un palacio privado. Brunelleschi le hizo un plan tan megalómano, esa sería la expresión, que le pareció demasiado megalómano, incluso para él, ¿no? Demasiado exagerado. Y al final lo descartó y le encargó a Michelozzo, otro arquitecto de su tiempo, lo que hoy se llama el Palacio Medici-Riccardi, que habrán visto, sobre todo famoso por unas pinturas que veremos enseguida, en el centro de Florencia, no muy lejos de la catedral. Curiosamente, Brunelleschi después se dejó tentar por Pitti, por la familia Pitti, y le hizo, ¿no? Y la familia Pitti, para mostrar su rivalidad con los Medici, aprovechó los planes de Brunelleschi y empezó a construir el Palacio Pitti para competir con los Medici. En cambio, era idea de Cosme no llamar demasiado la atención, tener un palacio en el centro de la ciudad que no fuese ostentoso, por decirlo así. Lo sigue pareciendo ahora también, pero en cualquier caso es un palacio mucho más discreto que la morada de los Pitti, que los Pitti pretendían. Pero además de esas obras privadas que ayudaron a mejorar la imagen de la familia en la ciudad, por el asombro, por todas las cosas que iban haciendo para ellos, también financió muchas obras públicas, y ahí tiene solo una pequeña lista: Santa María del Fiore, San Lorenzo, San Marcos, la Abadía Fiesolana, y sobre todo empezó a patrocinar directamente, cosa que no hizo de ese modo su padre, empezó a patrocinar a artistas, a escritores y a humanistas. Ahí tienen unos pocos nombres: Fra Angelico, Donatello, Luigi Pulci, Marsilio Ficino. Algo diremos de alguno de ellos en los minutos que vendrán a continuación. Y fundó o quiso adquirir muchos libros. Su biblioteca era impresionante y la abrió al público. Algunos recordarán la Biblioteca Laurenziana, ¿no?, de San Lorenzo, y entre otras cosas la escalinata que hizo después, mucho tiempo después, Miguel Ángel. Pero fue muy importante, y ahí me detendré al hablar de Lorenzo el Magnífico, para ver que Lorenzo heredó no solo la fortuna y el talento de su abuelo Cosme, sino que también heredó esa voluntad filosófica y literaria, porque el fundador de la Academia Platónica o Neoplatónica, de las dos maneras se la llamó en algún momento, fue precisamente Cosme el Viejo. Y ahí Marsilio Ficino, uno de los intelectuales, pensadores más importantes de su tiempo y más influyentes en Europa, ahí tuvo un gran protagonismo. Bien, ahí tienen retratado a Cosme el Viejo en una pintura que posiblemente les sonará a algunos de ustedes, que es la Adoración de los Magos de Benozzo Gozzoli, que está precisamente en el Palacio Medici-Riccardi. Y ahí se ve a Cosme el Viejo, que monta, por cierto, una burra o una mula, a diferencia de su hijo, Piero el Gotoso, que veremos enseguida, y que monta un caballo. Entre las obras públicas que ayudó a mejorar o a ampliar está el convento de San Marcos, del que también hablaremos en relación con el llamado Jardín de San Marcos, que luego tuvo tanta actividad con Lorenzo el Magnífico. Bien, aquí he puesto este cuadro famoso
la Capilla de los Magos, que está efectivamente en el Palacio Medici Riccardi, en Florencia. Imagino que algunos de ustedes lo habrá visto, aunque hay que entrar en pequeños grupos y es un poco complicado, pero este cuadro representa, por eso está aquí, representa en cierto modo la apoteosis de los Medici, la apoteosis de la familia. El contexto, ya ven que se pintó entre 1459 y 61, los últimos años de Cosme el Viejo, pero el contexto hace referencia también por la imagen por algunas de las imágenes y vestidos que se ven a los años posteriores al Concilio de Florencia, porque muchos de los grandes eruditos bizantinos, después de la caída de Constantinopla en el año 1453, ¿no? Después de la caída de Constantinopla se instalaron por Italia y ahí muchos de ellos eran profesores de griego y contribuyeron precisamente a la difusión de la filosofía platónica, sobre todo en Florencia, asunto que le interesaba mucho ya a Cosme el Viejo. Bueno, como tienen aquí otros detalles, lo paso rápido. Aquí tienen parte de la comitiva, ahora la veremos. Haré otro foco, ampliaré el foco, pero tienen a Pedro el Gotoso, sobre un caballo y a Cosme el Viejo, su padre, sobre una burra, una mula, y un poco detrás de ellos está ahí Lorenzo el Magnífico. Y posiblemente en un solo cuadro, en un mismo cuadro, esto dice al menos la tradición para alguno de ellos, está retratado 2 veces Lorenzo el Magnífico. A la izquierda, detrás de su padre y de su abuelo, y entre un grupo de otros personajes de la época, en un retrato realista con su nariz característica, como que ya veremos que nos acompañará en los próximos minutos, la característica nariz de Lorenzo el Magnífico. Ahí tiene pocos años, un niño de 12 años aproximadamente. Sí, se acabó efectivamente en 1461 el cuadro. Y dice la tradición que está retratado 2 veces. Lorenzo era el niño de los ojos, la niña de los ojos, la pupila y las 2 pupilas de Cosme el Viejo, de su abuelo. Ahora veremos en qué circunstancias y por qué. Y dice la tradición que está retratado también en este joven mancebo, en este retrato ideal como un jovencísimo y bello rey Gaspar. Además hay que tener en cuenta, para comprender todo esto, que Lorenzo el Magnífico nació un 1 de enero, el primer día del año, y que lo bautizaron el día 6, el día de la Epifanía, de manera que este, aparte de ser un motivo pictórico importante, en el caso de la familia Medici, tenía estas repercusiones simbólicas, de manera que parecía un niño elegido por el destino para regir y llevar mucho más adelante la familia, el prestigio de la familia. Bueno, de cuando en cuando les pongo estas pantallas para ir avanzando, pero Cosme el Viejo tuvo varios hijos. Los 2 hijos varones legítimos fueron Piero el Gotoso y Giovanni dei Medici, y tuvo también un desliz o una aventura con una esclava circasiana que compró en Venecia, sabemos hasta su nombre, se llamaba Madalena, y que le dio este otro hijo, más morenito, Carlo, al que reconoció después y al que le dio una carrera, le favoreció una carrera eclesiástica, que era una de las salidas, naturalmente, de los Medici. Lo interesante de esta pantalla es la proximidad de las fechas de muerte de estos 3 personajes, del padre, Cosme el Viejo, que murió en 1464, después que su hijo Giovanni dei Medici. La muerte de Giovanni dei Medici fue una gran desgracia para Cosme, que tenía muy bien organizado el futuro, en principio. Giovanni tuvo una formación sobre todo financiera y Piero el Gotoso tuvo una formación sobre todo humanística y de hecho tenía veleidades artísticas, por lo que sabemos de él. Pero tenía también otra de las semillas de la familia no tan prósperas, o uno de los regalos envenenados de la
tradición sanguínea, de la transmisión sanguínea, que era una enfermedad hereditaria de la familia, que era, en términos vulgares, la gota, la uricemia, y que les dio muchos problemas de salud a varios miembros que murieron tempranamente, entre ellos Lorenzo el Magnífico. Murió mucho más joven de lo que todo el mundo esperaba por razón de esa enfermedad, que en el caso de Piero el Gotoso, el primer hijo varón de Cosme el Viejo, fue muy dolorosa, y por tanto Cosme el Viejo ya daba prácticamente, después de la muerte de Giovanni, su hijo segundo, daba por amortizado a su hijo mayor, Piero el Gotoso, y pensaba ya en el nieto. Por eso Lorenzo el Magnífico tuvo tanta posibilidad de prosperar, porque para Cosme el Viejo, padre de la patria, era el futuro heredero y el futuro que podía asegurar la prosperidad de la familia. Piero el Gotoso tuvo esta educación humanística en Ferrara y otros centros, fue el heredero político de su padre, como ya he dicho, porque Giovanni se ocupó más bien de las finanzas. Se casó muy bien con Lucrezia Tornabuoni, otra de las familias más ilustres de la ciudad de Florencia. Además, Lucrecia fue fundamental porque fue la que consiguió una buena esposa para su hijo Lorenzo, y ahí vivió más que el marido y pudo organizar un poco la posteridad de la familia. Es importante tener en cuenta la rivalidad que se mantenía con la familia Pitti. Ya he dicho que cuando hablemos de las sombras el jueves veremos algo más de esto. Y entre otras cosas, aparte los problemas que afrontó su padre Cosme, al que echaron de Florencia y regresó triunfalmente en 1434, además de eso, Piero el Gotoso evitó un atentado en el año 1466. Dice la tradición que lo evitó gracias al ingenio de su hijo Lorenzo, gracias a una estratagema de Lorenzo que consiguió despistar a aquellos que iban a dar un golpe de Estado, en realidad, con la intención de apresar y de matar a Piero el Gotoso. Pero los graves problemas de salud que acarreó durante toda su vida lo llevaron a la muerte relativamente temprana, fue todavía más temprana la de su hijo, en 1469, de manera que solo fue el jefe de los Medici durante esos 5 años. Y Piero el Gotoso tuvo hijas e hijos. Ahí tienen los nombres de las hijas mujeres, pero tuvo estos dos hijos varones, Lorenzo el Magnífico, primer hijo varón, y Giuliano de Medici, segundo hijo varón, que ya ven que murió a los 25 años, en un episodio que veremos también el jueves, porque da pie a hablar de la otra parte de las grandes familias, que fue la conjura de los Pazzi, en el año 1478. Pero Lorenzo el Magnífico era el primer hijo varón de Piero el Gotoso. Y entramos ya en la figura de Lorenzo, al que trataremos a caballo entre la sesión de hoy y la del próximo jueves. Y realmente fue una persona excepcional, no se puede decir de otra manera, y con posiblemente más virtudes, incluso morales, con las excepciones que se puedan tener en cuenta si pensamos que era todavía una sociedad que se regía en términos de barbarie medieval en algunos puntos, y no solo de las luces del Renacimiento, sino que en algunos ámbitos se procedía todavía con una especie de barbarie medieval, y lo veremos en algún momento. Pero eran muchas personas en una, los contemporáneos lo decían, era una persona que lo hacía todo bien y que lo hizo todo bastante bien o muy bien en estos 4 ámbitos. En la política y la diplomacia veremos un episodio en un momento crucial para la historia de Florencia, lo veremos el próximo día. Naturalmente en el mecenazgo, que ya no era simple financiación de obras privadas o públicas, ni beneficios varios de carácter fiscal, sino que era pura financiación del talento ajeno,
no necesariamente en servicio propio, sino en servicio del arte, porque Lorenzo de Medici fue también un fomentador de las actividades humanísticas y de desarrollo de la filosofía, y por tanto uno de los padres políticos del Renacimiento, y tuvo mucho protagonismo también, esto se suele olvidar, pero yo haré un pequeño recuerdo al final de ello, con la literatura, no solo porque se rodeó de grandes escritores, sino que él mismo fue uno de los grandes escritores de su tiempo, aunque es algo que no suele decirse. En este cuadro, que es una recreación del siglo XIX de Luigi Musini, se ve una reunión de la Academia Platónica Florentina todos los 7 de noviembre. Desde la época de Cosme el Viejo se celebraba esta reunión por iniciativa también de Marsilio Ficino, que es el orador al que tienen ahí ustedes perorando, y en la que se reunían varias generaciones, como están en esta idealización del siglo XIX, de eruditos de la época. Pero podemos recurrir a pinturas contemporáneas, como esta bellísima Anunciación a Zacarías de Domenico Ghirlandaio, uno de los artistas del círculo de los Medici, que está en la Capilla Tornabuoni, de otra de las familias emparentada con los Medici, nada más y nada menos que la madre de Lorenzo Tornabuoni, que está en la iglesia de Santa María Novella. Y ahí se ven varios círculos intelectuales y grupos de la alta sociedad florentina, y en concreto, abajo a la izquierda, está el círculo mediceo o mediceo, formado por estas personas, entre otras, para ver la importancia desde el punto de vista filosófico, la llegada de las ideas platónicas, ¿no?, frente a un aristotelismo, digamos, dominante durante la Edad Media, que a veces vinculado al epicureísmo, a veces vinculado al averroísmo y, por tanto, próximo incluso a algunas herejías. La presencia de los filósofos y filólogos bizantinos hizo que se desarrollase concretamente en Florencia, por deseo de Cosme primero, de Piero el Gotoso después y sobre todo de Lorenzo de Medici, que se desarrollase, ¿no?, esta academia neoplatónica, y que contaba con figuras de la talla de Marsilio Ficino, que fue discípulo directo de los helenistas bizantinos que vinieron tras el concilio y tras la caída de Constantinopla, y que acabó teniendo muchísima influencia en toda Europa por sus comentarios del Banquete de Platón y de otros textos, y por traducciones que hizo, encargadas algunas de ellas directamente por Lorenzo de Medici. Por tanto, en estos 4 nombres se reúne un poco todo. El helenismo, representado fundamentalmente por Cristóforo Landino, luego el gran desarrollo de los estudios latinos, representados aquí por Cristóforo Landino, el personaje que tienen con el número 2, un gran latinista, profesor de retórica, que editó y comentó a Horacio, a Virgilio, y que incorporó a esos comentarios de los clásicos latinos el comentario de autores toscanos, modernos como Dante y Petrarca. Los primeros comentarios de la comedia impresos son algunos de los que hizo Landino a finales del siglo XV. Y por tanto, este es otro aspecto notorio también, no solo la filosofía griega y por tanto el helenismo, no solo la cultura latina, sino también la cultura vulgar, que le importaba muchísimo a Lorenzo el Magnífico. Por tanto, un humanismo relacionado también con el desarrollo de las lenguas vulgares, cosa que representa, por ejemplo, el número 3, Angelo Poliziano, personaje interesantísimo desde cualquier punto de vista, y en particular últimamente por las circunstancias de su muerte, a las que no sé si habrá tiempo de aludir, pero también humanista, filólogo y además poeta, tanto en latín como en lengua vulgar. Tradujo buena parte de la Ilíada y fue además amigo personal de Lorenzo el Magnífico. Este Angelo Poliziano fue uno de los personajes más importantes y tuvo un trato directísimo con Lorenzo el Magnífico, que él le pidió que fuese tutor de sus hijos. Y Gentile Becchi es el menos conocido de estos personajes, que fue tutor ya de Lorenzo y de su hermano Giuliano. Bien, y no hemos dicho nada todavía de los artistas. Estamos acercándonos al final, pero todavía hay que ver aquí unas caras muy conocidas, de las que diré poco por lo conocidas que son. Fíjense que prácticamente cada uno de estos nombres, los que acabamos de ver
y los que veremos en los próximos minutos darían para conferencias o para ciclos. Y aquí tienen el caso de los artistas, pintores y escultores, el Ghirlandaio, Donatello, que fue el escultor, digamos, de confianza de la familia Medici para varios de sus miembros principales, Paolo Uccello, o, qué decir, de Sandro Botticelli, que pintó sus mejores cuadros al abrigo de los Medici o para los Medici, y hoy se conservan vinculados todavía a los Medici, ¿no? Esto en cuanto a los artistas, que nos darían, como digo, para hablar muchas horas. ¿Y qué decir de estos dos personajes, a los que todos conocemos, los dos de algún modo, o de muchos modos, mejor dicho, los dos de muchos modos están relacionados con los Medici? El caso de Leonardo da Vinci es un poco particular y hay que matizarlo. A veces se dice, y lo he visto además en muchos libros, Leonardo da Vinci vinculado muy directamente a los Medici. La relación de Leonardo da Vinci con Lorenzo de Medici en particular no fue muy buena, posiblemente. Es probable que a Lorenzo el Magnífico no le cayese muy bien Leonardo por algunas razones que no sabemos del todo. Quizá estuvo vinculado al taller del Verrocchio, al que perteneció como aprendiz, donde estuvo, pero Leonardo tuvo unos escándalos, como ya sabemos, por cuestiones de acusaciones de homosexualidad hacia 1476-1478, y Lorenzo, aunque lo apreciaba desde el punto de vista científico y técnico, no lo tuvo nunca entre sus artistas y, por ejemplo, no lo envió a esas misiones artísticas a los que enviaba a sus artistas, como por ejemplo a los que envió para que trabajasen en la Capilla Sixtina, Perugino, Ghirlandaio, el mismo Botticelli, antes naturalmente de la incorporación de Miguel Ángel. Además, Leonardo hizo algunas cosas para Florencia durante la época republicana, la época en que los Medici cayeron en desgracia y se fueron de la ciudad. En esos años trabajó para la República, pero de un modo u otro era inevitable que en Francia o en Milán o en otras partes tuviera efectivamente alguna relación, pero no la hubo directa. No se puede decir que Leonardo fuese uno de los protegidos o uno de los favorecidos por Lorenzo el Magnífico. En cambio sí lo fue Miguel Ángel, desde niño además, porque estuvo en el Jardín de San Marcos. El Jardín de San Marcos era un jardín que actualmente ya no existe, pero estaba más o menos detrás de la bellísima iglesia de San Marcos, y era como una especie de academia de escultura. Y allí estuvo Miguel Ángel con pocos años, con 12, 13, 14, 15 años, haciendo esas esculturas maravillosas que hizo en la adolescencia, la Madonna de la Scala, ¿no? Y los centauros, supongo que los tienen presentes, que son las primeras obras escultóricas de un jovencísimo Miguel Ángel Buonarroti. Y según parece, hay una anécdota, pero estas son las cosas que luego cuenta la tradición. Efectivamente, Miguel Ángel estuvo ahí, a sueldo en realidad. Dice Vasari, Miguel Ángel tenía las llaves del jardín, vivió en la residencia de los Medici durante 4 años, tenía una habitación y comía en la mesa de Lorenzo y recibía una asignación de 5 ducados al mes. Esto, Vasari, que estaba bien informado y que vivió poco después y escribió las vidas de los artistas, pues parece que hay que tenerlo como un dato fehaciente. Otra cosa es que sea verdad una anécdota en la que se acercó Lorenzo el Magnífico a ver una escultura, una cabeza de fauno que había hecho, una especie de máscara de fauno que había hecho Miguel Ángel, y le dijo, lo has hecho como un viejo y los viejos no tienen tantos dientes, ¿no? Y entonces Miguel Ángel se quedó un poco contrariado, y cuando se fue Lorenzo el Magnífico le rompió 1 o 2 dientes para que al día siguiente viera el cambio. En fin, esas anécdotas que cuenta alguien y quizás sean verdad, pero por lo menos son bellas, si no son hermosas. En cualquier caso, estuvo allí comiendo a su mesa, pagado por la familia, aunque luego precisamente estos vaivenes de la política hicieron que estuviera distanciado durante un tiempo y que luego Miguel Ángel volviese ocasionalmente, por decirlo así, al redil de los Medici, pero no en Florencia, sino en Roma, a través de los papas Medici de Roma. Bueno, esto en cuanto al arte. Si entramos en las letras, pues posiblemente no acabaríamos nunca. A Marsilio Ficino nos lo saltamos porque ya he
hablado de él. Hablo del otro viejo de aquí, de los más viejos de los que están aquí, que es Luigi Pulci. Pulci es, digamos, la representación más característica para Florencia de un poeta de corte, que ya estaba en la corte anterior, ya con Piero, posiblemente también con Cosme el Viejo, y que siguió escribiendo versos en el contexto de la corte de los Medici, en la edad o en el periodo de Lorenzo el Magnífico. Y en fin, es un autor que a mí me resulta especialmente simpático porque es el antecedente, en buena medida, de dos autores de los que hablé aquí en otra ocasión, que fueron Ludovico Ariosto y Torcuato Tasso, porque escribió un poema épico, el Morgante, pero es un poema épico muy curioso porque es cómico. Este aspecto de la comicidad, insistiré en él. Y Angelo Poliziano, del que también he dicho algo, pero en cualquier caso aquí está, junto con otros escritores. Y ya estamos llegando al final porque vamos viendo las virtudes, sobre todo de esta familia y en particular de Lorenzo el Magnífico. Esto es algo que se olvida, pero en todas las antologías de literatura italiana hay un capítulo importante para Lorenzo el Magnífico que tendría un papel en la historia, posiblemente aunque no hubiese hecho nada de todo lo demás. Esto no se puede demostrar y posiblemente ni siquiera decir, porque si no hubiera tenido las condiciones que tuvo, quizá no hubiera escrito tanto como escribió. Pero en cualquier caso, su obra de centenares de páginas, de miles de versos, está aquí no completa, sino simplemente representada por unos títulos para que se hagan una idea de que las veleidades artísticas que había tenido su abuelo, Cosme el Viejo, las veleidades humanísticas que había tenido su padre, Piero el Gotoso, en él eran una cosa muy intensa y auténtica y que tuvo como resultado la composición de todas estas obras. Salvo alguna pequeña excepción, todas en lengua vulgar, porque además quiso insistir en la importancia del uso de la lengua vulgar en un contexto tan latinizante como había sido el de los humanistas más duros de su círculo, pero él apostó siempre por la lengua vulgar. Tiene un cancionero con composiciones amorosas, en algunas de ellas alude a alguna de sus amantes o de sus amores o amoríos de juventud. Como ven, por tanto, un cancionero con sonetos de amor. Escribió también, no voy a decir todos los títulos porque los tienen ahí delante por si los quieren repasar con la mirada, pero escribió también idilios pastorales en versión paródica, algunos de ellos, muchos textos para festividades y celebraciones, como las canzone, no canzoni, sino canzone, porque son canzonas en realidad carnavalescas, y comentarios a sus propios sonetos. Hizo un comentario muy interesante a 40 y tantos de sus sonetos, aunque escribió más, por tanto, en la tradición de la autoexégesis que podemos ver, por ejemplo, en las canciones de Dante. Y entre todos estos títulos hay uno interesante incluso desde el punto de vista diplomático, que es este de la Raccolta Aragonese. En unas fechas importantes, a finales de los 70, de 1470, casi 80, pero ya veremos que estas fechas cobrarán su sentido el próximo día, decidió recopilar toda la poesía toscana, o mejor dicho, a los principales autores de poesía toscana, desde Dante hasta su tiempo. Naturalmente se incluyó él al final, ¿no? Es una potestad de los poderosos, posiblemente. Los antólogos, por buen gusto, no siempre se ponen en las antologías, pero él se puso allí y escribió un prólogo muy interesante, aunque dicen algunos que posiblemente se lo escribió Angelo Poliziano, pero es un texto muy interesante porque es una recopilación de autores toscanos, digamos, que reivindica la toscanidad de esos grandes autores y se lo envió al hijo del rey de Nápoles en unos momentos de hostilidad con el rey de Nápoles, como veremos un poco mejor, como decía, el próximo día.
Un rasgo bastante común a muchos de los textos que hay aquí es el carácter cómico, porque varios de estos textos estaban pensados para su representación, incluso en las fiestas y celebraciones del palacio, de la Vía Larga, como se llamaba, hoy se llama Martelli o Cavour, según el tramo en el que estamos, pero Vía Martelli, digamos, que es donde está el Palacio Medici Riccardi, y algunos de ellos con alusiones bastante obscenas. Es una época en la que la poesía obscena tenía un cierto desarrollo, sobre todo en lengua vulgar. Esta caza de perdices particularmente alude a ello, o personajes populares como esta Nencha, una mujer, la Nencha da Barberino, pero también composiciones un poco más, entre comillas, convencionales, como ese cancionero post-petrarquesco, sin ser exactamente petrarquista, y esta Raccolta Aragonese, que era, como digo, una recopilación poética con un cierto interés diplomático para mostrar al rey de Nápoles, con el que tenía momentos de hostilidad por esos años, las excelencias de la poesía en lengua toscana. Y eso nos lleva ya hacia el final, lamentablemente, porque el tiempo vuela, como dice este mismo texto, y aunque Lorenzo escribió sonetos magníficos de carácter más o menos convencional sobre la belleza femenina y sobre el amor, y escribió otros textos de carácter más filosófico o más moral, más que filosófico, sus versos más famosos son estos 4, que están en todas las antologías de la poesía italiana, que forman parte de sus canzonas carnavalescas. Es la llamada canzona de Baco, y que, aunque no hace más que recoger un tópico muy viejo, y es en definitiva una especie de carpe diem a su manera, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza, que yo he traducido así provisionalmente, pero para hoy. Qué hermosa es la juventud, que sin remedio se escapa. Quien quiera gozar, que goce. No hay certeza en el mañana. La verdad de este último tópico, no hay certeza en el mañana, lo veremos aplicado a su persona y a su familia en la sesión del jueves, en la historia de esta familia que tuvo luces y sombras y con la que intentaremos compensar también, por hacer justicia a la historia, las indudables virtudes, no solo de Lorenzo el Magnífico, sino de esa magnífica y magnificente familia de los Medici de la que estamos hablando estos días con ustedes. Muchas gracias.